Qué gran, muy bueno, muy bueno. Yo lo veo mucho a Charlie Scott. Sí, esto sé que en Vistage está Charlie. Él está en vista, sí. Sí, Es también lo bastante. tenemos ahí en el grupo de WhatsApp. También está. Ah, también está, qué gran. Bueno, Charlie buenísimo. Scott era de Sí, yo me Banelco. acuerdo de todo el grupo, me acuerdo de todo el grupo de Banelco, sí, obviamente. Sí, Sí. Charlie Scott era Banelco, yo lo conocí en Santa Rosa. claro. Bueno, claro, también, sí, pero yo no sé si fue antes o después de Santa Rosa que Después, estuvo Charlie Banelco. estuvo después. Después, ¿no? Sí, Sí. exactamente. Bueno, muy bien, bienvenidos. Vamos dándole la bienvenida a todos los que se van sumando. En breves minutos arrancamos con la presentación. Estamos aceptando a los ingresantes, a Lucila Parra, a Ángel, los saludé, a Beatriz, ¿cómo andan? Supongo que están en casa. Viste, ahora todo el mundo está en casa, lo que nunca sabemos dónde está la casa de cada uno, pero está bueno esto, ¿no? Así que, bueno, se va sumando la gente. Es otro mundo, Nelson, es otro mundo el que empezamos a vivir, ¿eh? Totalmente, pero por eso recién terminé una... Hola, ¿qué tal, Beatriz? Pero recién terminé una charla con la gente de Google. Y para mí hay, donde estuvimos un poco repasando el tema de consumo, el tema de los sectores y los indicadores, bueno, hablaba antes de arrancar y en esta previa con Pedro, ayer hicimos una charla de consumo y nos explotó la sala porque no pudimos dejar entrar a la gente. Hoy encontramos otra solución tecnológica, todos los días damos un pasito. Para mí hay tres variables que son trascendentes en el día de hoy. Una es la incorporación de tecnología. De ayer a hoy incorporamos el vivo de YouTube. Ayer no pudimos meter 300 personas en la sala porque el límite es de 100. Así que encontramos una solución para no tener límite, que es transmitir en vivo, así que algunos podrán participar de la sala, es como que están en primera fila. Y por otro lado también tenemos la posibilidad de llegar a amigos que están en otro lugar por YouTube. Así que bueno, esperamos un par de minutos, tratamos de ser puntuales, pero bueno, ahí se van incorporando las personas que estaban registradas y en un par de minutos estamos arrancando. En esta previa le pregunto a alguno, ya todos están entrenados, ¿no? Porque entran todos muteados, entran todos con la cámara apagada, están todos entrenados, la verdad, impresionante. Qué rápido nos adaptamos, la verdad. Me sorprende la velocidad con la que nos adaptamos. Pero bueno, en estos minutos le pregunto a algunos dónde están físicamente, y no me digan en casa. O sea, estaba Ángel por ahí, que ahora no lo veo. Si me apagaste, Ángel, ¿estás ahí? ¿Dónde está tu casa, Ángel, o dónde estás si estás en la oficina? A ver, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien. En este momento estoy en la oficina. Ah, mirá. Sí, somos de los pocos afortunados que pudimos volver a abrir la planta en una de las tantas flexibilidades que dio el gobierno. Ajá. En algún momento el gobierno ubicó que los materiales de corralón eran esenciales, y uno de los productos que nosotros tenemos se puede y se vende en corralones. Así que a partir de ahí, y el otro que habilitó el gobierno fueron exportaciones. Claro. Así que a partir de ahí, que esto fue la primera semana de abril. Claro. Somos un afortunado que hace un mes y medio que trabajamos. Qué bueno. 50%, pero estamos trabajando. Muy bien, Ángel. ¿Y entonces estás en Pilar? ¿Dónde estás físicamente? Ahora estoy físicamente en Pilar, es decir, para contarle un poquito al resto, nosotros cuando empezamos la cuarentena, obviamente cerramos por 2 semanas. La gente de la administración, toda la administración, vendedores, compra, todos trabajamos
haciendo teletrabajo, estábamos preparados para eso. Y obviamente cuando abrimos la planta, la administración y todo el mundo se quedó haciendo teletrabajo, excepto la planta que vino a trabajar. Claro. Y en la planta nos organizamos trabajando en la mitad del tiempo, es decir, en vez de que la gente venga a hacer menos turnos, lo que hicimos es, armamos un solo turno y la gente viene 2 días de cada 2 días. Esto para tener grupos de gente que sean siempre los mismos. Esto ante la eventualidad que se te puede agarrar coronavirus en un grupo. Claro. Si no, si te agarran todos juntos, tenés que meter en cuarentena a todos. A Dios gracias, por ahora el toco madera no nos ha pasado. Hemos hecho esto con mucha seriedad y tenemos la planta abierta. Eso es, la verdad que es un... Muy bien, bueno, Cambia muchísimo la vida cuando tenés la planta abierta. gracias, Ángel. Le preguntamos al resto en qué localidad están, así si nos dicen rápido y arrancamos la charla para que no se nos vaya el tiempo. Luciana Lanari, ¿dónde estás? ¿En qué localidad estás? Hola, ¿cómo están? Bursaco, Azul. Perfecto. Gracias, Luciana. Juan Ribeiro, Juan Ribeiro, ¿en qué localidad estás? Si no se escucha. Hola Nelson, buenas tardes a todos. Estoy en Miami y contestando un poco lo que habías mencionado hace unos minutos. Yo creo que no es que seamos muy expertos todos o que ya dominemos esto del Zoom. Yo creo que cuando lo coordinas, por ejemplo, tú desde Buenos Aires, es interesante y lo vamos aprendiendo poco a poco, que nos quedemos calladitos y sin video para no interrumpir ni a ti, ni a Pedro, ni a Sofía eventualmente. Yo creo que muy bien, está muy bien, muy profesional lo tuyo, pero tenemos entonces a Juan en Miami. Gracias, Juan. Guillermo Escorza, si nos escuchás, ¿en qué localidad estás? ¿En qué ciudad estás? Así, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, ciudad de Córdoba. Muy bien, gracias, Guillermo. Francisco, ¿en qué ciudad estás? Estás muteado, Francisco. A ver si podés, lo podemos habilitar. Ahí está. Sí, ahí estás. Buenas tardes. En Villalero, en Cava, Buenos Aires. Ah, muy bien, muy bien. Capital Federal. Muchas gracias. Alfredo Rivas, ¿en qué localidad estás? Yo estoy en Cava. Muy bien, muy bien. Alejandra Cáceres, ¿por dónde estás? En Cava. Muy bien. Tenemos más gente de Cava. Jorge Abrucese. Sí, hola, buenas tardes. Estoy en Villa Crespo, Cava. Muy bien, bienvenido. No sé tu nombre bien porque veo ahí que estás Happy Zone, que no sé exactamente tu nombre. A ver, ¿qué será? ¿Podés abrir el micrófono? Hola, Gabriela Lanzone. Puede ser que se vea. Provincia de Buenos Aires, zona oeste de Morón, somos nosotros. Sí, Gabriela dice iPhone adelante, por eso no me quedaba claro. Gracias. Si quieren pueden poner el nombre bien. Hugo Novelli, estás en Palermo, ¿no? Hugo se fue. Lucila Parra. Hola, buenas. Estoy en Yerbabuena, Tucumán. Muy bien, gracias a Lucila de Tucumán. Beatriz Talarico. Se me fue. ¿Dónde estás, Beatriz? Estoy en Caballito. En Caballito. Juan Persich, presidente de la Cámara Sueca. ¿Dónde estás, Juan? Juan, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Dónde estás físicamente? En Monte Grande. Muy bien. Gracias, Juan, por participar. Bueno, ya se nos fueron unos minutos y ya estamos cerca de 40 participantes. Al resto, si quieren, al final los escuchamos para que nos digan desde dónde nos están escuchando y poder compartir este tema. Así que bueno, hago una breve introducción. Voy a compartir la pantalla yo. Hago una breve introducción y lo dejo a Pedro, que es el plato fuerte de... ¿Ven la presentación? ¿Se ve?
Bueno, el título de la charla, que básicamente el disertante va a ser Pedro, tiene que ver con esto. ¿Qué va a pasar con el tema de las remuneraciones después de que termine la cuarentena? Y esta es una charla, una presentación que hicimos la semana pasada, también nos quedamos cortos, como les decía, porque superamos los 100 inscriptos y entonces hubo gente que no pudo participar, entonces la reiteramos. Ahora habilitamos el canal de YouTube en vivo, por lo tanto, si superamos la cantidad, hay gente que va a poder verla desde otra plataforma. Yo hago una introducción en términos de contexto y de claves. Esta es un poco la sensación muchas veces de Argentina, potenciada ahora por la pandemia y la situación un poco de la actividad económica en nuestro país. Generalmente nos dio este tipo de vértigo, de crecer a veces más que el promedio, y cuando caemos bastante más fuerte. Y como digo, siempre para nosotros es una cuestión de mirar amenazas y oportunidades, y siempre tratamos de plantearnos no los promedios, sino el caso a caso, porque Argentina es un país donde, si vemos los promedios generales, la realidad es que no nos va demasiado bien al conjunto, pero siempre hay gente a la que le va bien, y esto para mí es parecido a lo que pasa muchas veces en un consorcio, donde a la mayoría nos quejamos en la reunión de consorcio, pero siempre hay alguno que cambia el auto y hay alguno que le va bien. Entonces digo, el tema es dónde lo buscamos. Y esto pretende hacer una distinción entre los medios y redes sociales, donde en los medios siempre vamos a encontrar gente que le va mal, en las redes sociales es la fábrica que en el 2001 fue uno de nuestros mejores clientes, que no salió en los diarios, pero que sustituyó importaciones y la verdad tuvo récord de ventas, cosa que debe estar pasando en este momento, donde hay gente. La gran mayoría, no solamente en Argentina, sino en el mundo, está afectada. Nuestra estimación que entre el 80 y el 85% de las actividades tienen caídas, que van del 30 al 80%. Hay un 10-15% que están estables, como actividades agropecuarias, forestal. Hay algunos sectores que no pararon y que siguen, cría de vacunos, etc. Hay algunas actividades que se vieron potenciadas, como por ejemplo el tema del e-learning, el e-commerce, el delivery, etc. Y ahí las tasas de crecimiento son absolutamente explosivas. Desde Claves entendemos que, más allá de este contexto, la combinación de tecnología, datos y know-how nos parece que es algo virtuoso, y justamente tratamos de plantearlo inclusive para el tema de las remuneraciones, donde estamos planteando hacer un desarrollo con Pedro Jauregui Berri, que es uno de los principales, para no decir que es el mejor, especialista en temas de remuneraciones en Argentina, para tratar de elaborar una medición sistemática, que la idea es subirlo a una plataforma web y tener mediciones sistemáticas sobre el tema de las remuneraciones fuera de convenio, con el know-how de un especialista. Acá les paso esto muy brevemente, que son datos de nuestra última presentación de consumo, que después la van a tener, donde muestra un poco cómo entramos al coronavirus con la mayor parte de los sectores en caída, excepto el tema de las ventas online, y lo que había sido las ventas de autoservicios y shopping, que habían subido hasta el mes de febrero, pero marzo y abril cayeron entre un 48 y un 58%. Y acá lo ven reflejado en las ventas minoristas, y acá tienen la apertura por rubro, donde obviamente las menores caídas, pero caídas también, fueron de todo lo que es el segmento de alimentos, que cayó un 18% aproximadamente, y el segmento de farmacias, que también tuvo caídas de 26 al 36%. Estas son las ventas de supermercados, y el tema laboral, que es algo que nosotros seguimos, y con esto voy cerrando esta introducción, en el monitor, donde tenemos datos de empleo, de salarios, pero básicamente salarios de convenio. Entramos, los últimos datos que teníamos era con una caída del empleo formal de 0,7%, y salarios registrados de un 4,3%, con un aumento del desempleo. Esta es la evolución de empleo, tanto relación de dependencia, empleo público, monotributistas y bueno, empleados privados. Y acá tienen la apertura por segmento que monitoreamos todos los meses, donde lo que nosotros teníamos hasta
antes de empezar con el coronavirus era 150.000 puestos de trabajo menos en el sector privado, y sí un aumento de 30.000 puestos de trabajo en el sector público, y la caída básicamente explicada en dos grandes segmentos: el de industria con 44.000 puestos de trabajo, y el segmento de la construcción con más de 60.000 puestos de trabajo. Históricamente los sectores que siempre crecieron en el empleo, y ahora uno de ellos está un poco afectado, uno es el tema de la educación y el otro es el tema de la salud. La salud sí está teniendo algunos incrementos, pero los sectores que fueron, pues siempre nos gusta mirar la cosa como ganadores y perdedores, y los que siempre ganaron empleo fueron la salud y la educación. Bueno, nada, acá veíamos la diferencia de salarios contra inflación, veníamos ganándole, y obviamente esto se arrancó con caídas hasta de salarios nominales, y en ningún lado estamos viendo renegociaciones paritarias ni nada por el estilo, porque básicamente todo el mundo, tanto digamos, empresarios y sindicatos, y lo mismo que el gobierno, está tratando de mantener el empleo. Básicamente acá tienen el resumen de las cosas que monitoreamos dentro de la plataforma de claves, donde tenemos combinación de datos, y ahí está la mención de las distintas cosas que vamos midiendo, y los especialistas con los que tratamos de interactuar, y obviamente Pedro es un referente para nosotros. Así que bueno, esta fue simplemente una introducción para terminar la incorporación de los que faltaban, y ahora lo dejo a Pedro, que es el que sabe y es nuestro especialista, para que desarrolle el tema que nos convoca. Así que adelante, Pedro. Bueno, ok, espérate que busque la presentación, acá está. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Sí. Bueno, bueno, hola a todos, ya en algunos casos hemos estado charlando un poquito. Estoy en el proceso como bien comenta Nelson, de asociarnos para trabajar sobre estos temas, que es de algún modo mi especialidad a lo largo de los años. Y particularmente hace 2 semanas, un poquito más, analizando un poco cómo estaba la realidad, se me ocurrió escribir un artículo, más que nada pensando en toda esta situación que estamos viviendo, cómo va a repercutir en las remuneraciones una vez que empiece a reactivarse las actividades, que ojalá que sea lo más pronto posible. Y entonces toda la presentación gira alrededor de esta situación. ¿Qué va a pasar con las remuneraciones después que se termine la cuarentena? Básicamente, a ver. Estoy tratando de pasarla. Ahí está. Bueno, la agenda de la presentación es básicamente primero un breve escenario económico actual y posible, que obviamente todos lo conocen y mejor que yo seguramente. Después, a mi criterio, cómo es el escenario empresario hoy día, y cómo ambas cosas después van a repercutir, o están repercutiendo, o van a repercutir en las remuneraciones, y por lo tanto, sobre esa base, la gran pregunta es ¿qué hacer? ¿Cómo va a repercutir esto en la competitividad externa? Todos los que de algún modo están en este mundo de las remuneraciones saben que la premisa básica de una buena política de compensaciones es la competitividad externa, y a partir de allí lo que les planteo es ponerse a pensar que quizás a esta altura de la situación más de uno va a decir, no, ¿qué me voy a poner a pensar en eso? Bueno, pero no le va a quedar mucho más tiempo para ponerse a pensar en esto. El escenario económico, no le doy ninguna novedad con esto que voy a decir, la verdad que básicamente ha generado una caída brusca de la actividad, una fuerte caída de la actividad, en la mayoría de las actividades. Tenemos muchísimas empresas hasta con riesgo de quebrar, la gente sin plata, o la cuida mucho. Básicamente todos sabemos que esto ha sido
una crisis de oferta, es decir, por más que ofrezcamos productos, nadie los compra, y esto está introduciendo unos cambios en el hábito de consumo muy particulares, y que la gran pregunta, ¿y se quedará? Y por lo tanto, si se quedará, habrá que pensar, ¿y esto cómo va a influir en mi actividad, no es cierto? Y un futuro, la verdad que incierto, con inflación, y bueno, ojalá que lo resolvamos pronto, pero con riesgo hasta de default y posible recesión. Hay y habrá mucho temor en la gente por la inestabilidad laboral, y eso va a su vez repercutir en una retracción y prudencia en todo lo que sea gastos, y muchas dudas de cómo se va a poder restablecer la actividad económica, en cuánto tiempo y a qué nivel, ¿no? Este es, a mi criterio, el escenario económico. El escenario empresario, yo visualizo que hay en este momento dos tipos de empresas, para clasificarlo de alguna manera sencilla y que todos lo entendamos. Las habilitadas para poder operar, para cubrir las actividades esenciales, este es un grupo de empresas privilegiados, y las no habilitadas y sin actividad, y ahí, si bien ahora se está abriendo en esta última semana un poco más la actividad, pero se calcula que en el orden del 70 al 80% de las empresas registradas están en esta categoría. Con lo cual yo clasifiqué, para simplificar, en estas dos categorías. Y de las habilitadas, mi conclusión es hasta ahora que algunas han mantenido su performance anterior o han crecido, como bien explicó Nelson, en algunas actividades ha habido un crecimiento sorprendente. De las habilitadas, la gran mayoría han bajado su volumen de actividad, que ya era mediocre antes de la cuarentena, supermercados, por ejemplo. Y las no habilitadas están mayormente con actividad nula o cercana a cero, con lo cual un alto porcentaje de las empresas que está, a mi criterio, clasificada en este grupo, tienen verdaderos problemas. Bueno, el tema específico es, ¿y todo esto cómo va a repercutir en las remuneraciones de todos los niveles? Y acá yo la fui analizando la cuestión en función de las tres, básicamente las dos categorías que abrí de empresas, y dentro de las habilitadas, las que le va bien y las que no le va bien. Las habilitadas para operar y que les está yendo bien, si trabajan con planes muy profesionalizados de remuneración variable para ejecutivos y mandos medios, seguramente en este segmento de compañías, que no son muchas, van a cumplir con seguridad el target previsto, o por encima, y seguramente van a terminar el año con buenos bonus. Por otro lado, la gente de ventas de estas compañías, que trabajan en general con planes de incentivos, por objetivos, o con alguna mezcla de comisiones, o las que trabajan por comisiones solamente, sin duda están manteniendo o mejorando sus ingresos pre-cuarentena, la gente de ventas, de estas compañías que le está yendo bien. Si hay actividades productivas, que no son muchas en este segmento, sin duda, y si tienen sistemas de incentivos para niveles de operarios, con objetivos por productividad o producción, se están cumpliendo y o superando, absolutamente. Y lo interesante, y los gremios en este segmento de empresas, que como digo son pocos, están esperando el fin de la cuarentena para reclamar sin duda ajustes por inflación hasta ahora no cubiertos como mínimo. ¿Okay? Esta es una radiografía de lo que yo creo que está pasando con las remuneraciones en este segmento de empresas habilitadas que les está yendo bien. En el caso de las habilitadas para operar, pero con performance por debajo de lo que venían teniendo pre-cuarentena, si tienen planes bien elaborados para ejecutivos o mandos medios, estos sin duda van a estar apuntando a un cumplimiento mínimo o por debajo si la actividad no mejora. En estos casos, en general, los mix de compensaciones de esta gente están con 70-30, puse ahí, o sea, un fijo de 70, un variable de 30, hay algunas posiciones con un mix variable mucho más alto, pero más o menos significa, si se cumple esto que yo estoy diciendo, que van a
van a estar en el mínimo o por debajo del mínimo, pueden llegar a perder un porcentaje muy importante de sus remuneraciones a fin de año. ¿Por qué? Porque la actividad no da para otra cosa. En el caso de los vendedores, que puede hay, obviamente, según el tipo de actividad, hay vendedores que tienen una alta incidencia de variable en su compensación, y en estos casos, evidentemente, la reducción de sus ingresos está cayéndose y mucho, ¿sí? Hay otras actividades de ventas que tienen un componente fijo variable mucho más fijo, por el tipo de negocio que tienen, pero las que tienen incidencia variable alto en la gente de ventas lo están sintiendo y mucho. Y lo mismo está ocurriendo con las áreas de producción que tienen planes de incentivos y que no están pudiendo llegar a los niveles para poder cobrar premios. A tal punto, inclusive en varias de estas empresas que están en actividad, hubo que hacer arreglos de baja temporal en los ingresos fijos. No sé, se me ocurrió comercio como un caso, pero seguramente hay más. Y en estos casos, en este tipo de empresas, los gremios están alertas y aceptando condiciones nunca aceptadas, lo cual es una interesante realidad. Mejor dicho, en este sentido, que todos sabemos los que estamos en el ámbito empresario que muchas veces las condiciones, o las condiciones de trabajo con los gremios no son muy convenientes para las empresas, y bueno, pareciera que tuvo que aparecer un virus para que de algún modo se puedan acomodar un poco más a la realidad del país. Bueno, y después voy al tercer grupo, que son las no habilitadas para operar, y acá está el gran paquete de compañías, la mayoría pymes. Todas necesitaron o aportes del Estado, como están recibiendo, no sé si en la medida de sus necesidades, pero están recibiendo, o las casas matrices, en el caso de compañías internacionales, para pagar parte de las remuneraciones. Obviamente esa ayuda que habrá que devolver, de algún modo. En estas empresas, si tenían el personal jerárquico algún plan de bonus, independientemente de las características del plan, sin duda, todas no van a poder cumplirlo, y por lo tanto, esa parte variable, lo más probable es que la pierdan. Difícil que en el corto plazo puedan tener un nivel de remuneración como el febrero del 2020. Y los vendedores también están realmente en situación angustiante porque no hay trabajo, no hay actividad y no cobran variable, y en muchos casos no deben cobrar nada más que el fijo. Y los gremios, en este segmento que abarca la gran mayoría de empresas, básicamente su actitud es de mantengamos la fuente de trabajo al precio que sea, ¿sí? Esta es la actitud de los gremios, lo cual abre puertas a poder negociar cosas más razonables llegado el caso. Ojalá que sea así. Y acá entonces, ahí es donde apareció mi formación y experiencia en estas cosas, y me puse a pensar, y ante estas condiciones sin precedentes, porque no las hay de esta manera, ¿qué hacer? Porque si bien hemos tenido crisis, sin duda, en la Argentina antes, nunca fueron crisis donde alguien vino y dijo, vos tenés que cerrar. Con lo cual, si tuvimos crisis fue porque a las empresas no le iba bien. Pero acá hay una crisis donde obligadamente tuvieron muchos que cerrar. No sé qué hubiese pasado si se hubiese seguido trabajando. Y entonces empiezan las grandes preguntas, que algunas son de carácter moral. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué es justo hacer? ¿Qué están haciendo? O mejor dicho, ¿qué van a hacer otros? ¿Hay nuevas propuestas para encarar esta cuestión? ¿Todos pueden hacer lo mismo? O sea, si aparece una metodología, bueno, todos vamos por ese lado. ¿Y cómo va a influir esta nueva realidad en los que manejamos temas de compensaciones o sistemas sofisticados de estas cosas, llamamos competitividad externa, ¿no? O sea, ¿cómo pago respecto al mercado que a mí me interesa? ¿Cómo va a influir esto? Y acá les pongo a continuación dos ejemplos inventados, y obviamente muy sintetizado, de lo que eran, le doy acá en empresas de servicios. Muy sintetizado, si me agarra un gerente de administración y finanzas me va a decir que es muy simplificado, y justamente la idea es esa, para poder entenderse. Le pongo dos compañías
o una compañía de servicios pre-cuarentena y post-cuarentena. El pre-cuarentena se sabe perfectamente porque estos responderían a datos ciertos. Tenían un ingreso de 100, un nivel de gasto de 90, abierto en estos 4 grandes grupos que yo preparé, que es gastos de operaciones, gastos de capital, gastos de IT y gastos de recursos humanos, son compensaciones. Ahí están las remuneraciones de toda la empresa, con un resultado operativo X de 10. Y después vamos a empezar a mirar, ¿y qué va a pasar con la post-cuarentena? Especialmente de todos aquellos que estuvieron no habilitados. La primera pregunta que va a surgir es ingresos. ¿Cómo van a ser los ingresos y en cuánto tiempo podés ir, de algún modo, configurando un nivel de ingresos similar al que tenía pre-cuarentena? Después voy a tener, obviamente, un rubro de gastos todavía significativos, y acá se presenta el primer punto interesante. Sí, como ven, yo he bajado los gastos más o menos en una proporción parecida a lo que son los ingresos, en este segundo ejemplo de post-cuarentena. Y cuando miro los gastos de recursos humanos, ahí me encuentro que, en teoría, tengo que mantener la misma población. Tenemos una ley antidespido extendida por 2 meses más. Probablemente la mayoría de la gente siga siendo muy útil, porque si hay actividad voy a necesitar de toda la gente, y la gran pregunta es, ¿y cuánto dinero voy a tener para pagar a esta gente? ¿Ok? Me voy a una empresa manufacturera en el próximo ejemplo, donde obviamente la incidencia de las remuneraciones en el total de gastos baja mucho, porque en las empresas de servicios es muy alta, pero el concepto es el mismo. Tenía una determinada estructura en el pre-cuarentena, con un rubro de recursos humanos o de remuneraciones que respondía a lo que se le asigna a las remuneraciones en esas empresas, y después me voy a lo que puede ser la post-cuarentena, no sé, con números inventados obviamente, pero que voy a tener un determinado número para dedicarle al tema remuneraciones. Y voy a tener, teóricamente, la misma estructura. Y ahí empiezan uno a preguntarse, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y si hay alguna manera de encarar este tema. Les propongo que si tienen preguntas las dejemos para el final, así podemos cubrir todo lo que estaba previsto, que por supuesto es bien sintético y preciso para que podamos llegar al caso conversar un poco sobre estos temas. ¿Y qué hacer? Y entonces, bueno, depende de lo que cómo son las maneras de administrar las remuneraciones de cada empresa, pero convendrá seguir manteniendo el mismo modelo, de los que tienen sueldo fijo, más comisiones, incentivos, bonos en base a objetivos. ¿Contra qué nivel de actividad voy a poder fijar las metas en esos casos? ¿Qué tendré que hacer? ¿Extender las fechas en la fijación de objetivos, o sea, correrlos en el tiempo? Si los corro en el tiempo, significa que voy a tener, en ese periodo de tiempo que extiendo, menos ingresos, porque obviamente estoy buscando objetivos a cumplir en más largo plazo. ¿Cómo voy a hacer para remunerar lo variable? Tendré que cambiar las metas y ponerlas en una realidad absolutamente distinta. ¿Y eso cómo va a influir, por lo tanto, en los montos de incentivos y bonos y porcentaje de comisión que hasta ahora estaba pagando? ¿Sí? ¿Qué habrá que hacer? ¿Esperar a tener más clara la proyección del negocio para fijar metas? Naturalmente todos diríamos que sí, es lo razonable. Y entonces la pregunta es, bueno, y mientras tanto, ¿qué hago con los que estaban cobrando variable y ya van a dejar de cobrar variable hasta que fijemos nuevas metas? Con lo cual se presentan un montón de preguntas que sigo haciéndolas. ¿Será conveniente disminuir o anular los pagos variables y asegurar ingresos para los de mejor performance en el caso de los vendedores? Un gran tema el de los vendedores, al menos por un tiempo. O sea, selecciono a los vendedores de mejor performance, a eso le pago un muy buen sueldo fijo y el resto a esperar que cambien las condiciones. No lo sé, pero son ideas. Una gran novedad que puede llegar a haber a partir de toda esta experiencia que hemos estado viviendo mientras estamos en la cuarentena es esto de, y probablemente aparezcan muchos que quieran seguir haciendo home office, o trabajos part-time, y por lo tanto habrá que preguntarse, y una alternativa será pagar
pagar en consecuencia? Recurrir a beneficios. No tengo cash, pero puedo ofrecer beneficios, que por supuesto habrá que pagarlo de alguna manera. Poner solo foco en las personas, posiciones, yo pienso en esas dos, en ese mix, ¿no? Clave. ¿Dónde pongo la plata? Relacionar todo lo variable con los ingresos de la compañía y el cumplimiento de objetivos trimestrales para ir viendo cómo avanza la cosa. Obviamente siempre, si a mí me preguntan cómo voy a armar un sistema de variable, lo voy a relacionar con los resultados de compañía, desde ya. Pero bueno, no todos trabajan todavía con ese concepto, pero esto podría ser introducir un concepto nuevo. Armar planes muy agresivos de corto plazo para motivar y movilizar. Probablemente sea una alternativa que muchos digan, sí, hagamos eso, pero la realidad es que han cambiado los hábitos de consumo y estamos ante una crisis de oferta. Con lo cual, por más que yo motive al vendedor, no necesariamente va a poder vender. Explorar opciones distintas, como estas que han aparecido con los modelos de organización TIL, específicamente en el rubro de remuneraciones, ¿no? Por lo menos para los que cobran variable, ¿por qué no? Es interesante para explorar. Y por lo tanto, aparece el concepto de competitividad salarial externa, y me pregunto, que es un pilar, ¿no?, de las políticas salariales. Bueno, por de pronto, no sé, de acá a septiembre, a noviembre, una vez levantada la cuarentena, va a ser indispensable analizar, ¿y cómo estoy pagando? ¿O cómo voy a pagar? ¿En qué me baso para definir lo que voy a pagar? Y va a aparecer esta pregunta, ¿cuál mercado? ¿Cuál mercado? ¿El de las empresas habilitadas y exitosas? ¿El de las empresas habilitadas con baja performance? ¿El de empresas no habilitadas? ¿Con quién me voy a comparar ahora? Porque es como distinto a lo que veníamos viviendo. Y por supuesto nos va a aparecer esta gran angustia de perder talento. Sabemos que la gran tendencia hoy día es hagamos todo lo necesario, pero al talento detectémoslo dentro de la empresa y desarrollémoslo y protejámoslo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por otro lado, el talento ya no se va a ir a trabajar, porque no va a haber muchas posibilidades. Y la realidad es que voy a tener un presupuesto de recursos humanos, llámese compensaciones o remuneraciones, limitado. Y por lo tanto, la pregunta central es, ¿dónde poner el foco? Le doy un ejemplo de lo que estoy hablando, que espero buenamente que todos me lo vayan entendiendo. Un ejemplo, es inventado, Antes de la cuarentena, 2 empresas de servicios que facturaban un promedio parecido de $50 millones al año, pongamos 4 millones al mes. ¿Ok? Y las dos tenían, y eran empresas con un número 1 comercial, obviamente, que según el mercado a enero, ¿sí?, estaba pagando esto. Los números responden a una realidad un poco inventada por mí. Tenían un promedio total anual de tantos millones de pesos, que equivalía a 236.000 pesos promedio por mes. La mediana, el percentil 25, el 25 creo que todos lo tienen claro, y si no lo tienen claro, lo que muestra en una encuesta salarial es el segmento de las personas que ocupan ese puesto que menos ganan, ¿eh? Y el percentil 75, al contrario, muestran en esa posición de la muestra el promedio de los que más ganan. ¿Okay? Una de las empresas de estas dos fue habilitada, y su negocio se mantuvo y creció durante la cuarentena. Supongamos que lo que ganaba en promedio el gerente comercial eran 230.000 pesos al mes promedio. Seguramente ese señor, al finalizar el año en promedio, va a haber ganado mucho más porque su bonus va a ser muy bueno. ¿Cuánto va a ganar el otro que no fue habilitada? ¿Cuánto le voy a pagar? Porque no fue habilitada, se va a renovar la actividad en forma muy lenta, y le voy a poder seguir pagando los 230 que por ahí estaba ganando, entre fijo y variables esto, ¿no? Y por lo tanto, aquí la gran pregunta es, si yo estoy dentro de ese grupo, ¿qué hago con estos fulanos? Sea nivel gerencial, sea vendedores, sea el nivel que le parezca, especialmente si tienen variable, influye mucho más.
Y la realidad me lleva a pensar que no hay un abordaje único a todo esto, para nada. Depende de la realidad de cada empresa, no necesariamente cada actividad, cada empresa va a ser una realidad distinta, porque va a depender también mucho de cómo eran los sistemas de remuneraciones que tienen vigentes, cómo pagaba en enero y febrero, de las posibles expectativas del negocio, ahí sí aparece la actividad y no necesariamente la empresa sola, del clima laboral que haya una vez que se reactive la empresa, que se reactive la actividad en la empresa, el gremio, cómo puede llegar a estar influyendo en ese momento el gremio en esta actividad. Fundamentalmente, el capítulo próximo, o la frase próxima es la clave, cómo piensa el dueño al respecto de todos estos temas, o el accionista, porque en definitiva siempre se termina haciendo lo que él piensa. Pero lo que sí estoy absolutamente seguro, que los niveles de remuneración de todos va a ser más bajo, absolutamente. Pero sí creo que hay una metodología para abordar el tema. Y entonces me vuelvo para atrás, porque en su momento no se lo puse porque sí, me vuelvo acá. Acá está, si hay alguien me pregunta, ¿cómo lo encararías a este tema? Y empezaría por este cuadro, sin duda. Empezaría viendo cómo estabas enero, febrero, diciembre, ¿sí? Antes de, y cómo puede llegar a estar la situación a partir de ahora, y qué simulaciones puede llegar a hacer, que permita saber tiempo, y que básicamente los numeritos te permitan decir, y voy a tener que mantener la misma dotación, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener tanta plata para mantener esta dotación. ¿Cómo la manejo? Y habiendo hecho este ejercicio, cualquiera sea la actividad que están trabajando, a partir de allí, que son simulaciones sin duda, a partir de allí aparecen interesantes alternativas para explorar, bueno, entonces, ¿cómo hago para manejar esta plata que tengo asignado para la estructura con la que voy a renovar la actividad? Que en principio tiene que ser igual a febrero o marzo, cuando empezó la cuarentena, no me acuerdo bien, creo que fue marzo. En principio tiene que ser la misma, porque sin duda, y acá aparece la cuestión moral, y además voy a despedir gente. No solo que no sé cómo le voy a pagar, sino que socialmente se va a generar un verdadero problema. Bueno, estas fueron mis inquietudes, estas fueron lo que generó ese famoso artículo que le menciono y que dio pie a que lo discutamos con Nelson y decidamos hacer esta presentación. Y esta es la inquietud que le transmito, porque me parece que consecuencia de todo esto que le estoy contando, hay que ponerse a pensar. Bueno, esta era mi presentación, lo he hecho en tiempo adecuado para que si hay preguntas y esto no se extienda mucho, con mucho gusto conversarlas. Perfecto, Pedro, perfecto. Sí, abrimos, si dejas de compartir la pantalla, quizás nos vemos, nos vemos todos. Creo que alguno tenía algún comentario por ahí. No sé si Juan Persich, ¿querés hacer algún comentario? Si me preguntan si vamos a compartir la presentación, sí, va a estar compartida. En general las presentaciones las subimos a la plataforma web. Juan, ¿estás por ahí? ¿Hay alguno que tenga, no lo veo Juan, ¿hay alguno que tenga alguna consulta, pregunta, comentario, aporte, sugerencia? Es el momento. Pregunta no sé, pero digamos, ¿algún aporte? Me imagino que sí. Ahí Hola, está. Nelson. Sí, Nelson. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias ante todo por la invitación. No, por favor. Pedro dijo al principio de la presentación que la ayuda del gobierno obviamente habrá que devolverla de algún modo. ¿Qué quisiste decir, Pedro? Yo digo que las ayudas se me ocurre que tanto de la casa matriz como del gobierno probablemente vayan a requerir devolución de algún modo. La de casa matriz obviamente, eso sí, pero la del gobierno, claro. ¿qué devolución? Bueno, no lo tengo muy claro si todo lo que, lo poco o mucho que puede estar dando el gobierno va a requerir después ser devuelto de algún modo. A ver, en el caso del...
En el caso de los créditos, claramente sí. Obviamente. Claro, créditos, sí. A ver, no estamos alentando ni mucho menos la locura que se plantea en algunos iluminados de volver con acciones. Digamos, quiero entender No, para que... nada. Lo que la A intención. eso me refería, porque se podría haber No. entendido así. No. No, para nada. La intención es que tengan muy en claro cuando hacen las simulaciones que también consideren que bueno. esa plata de algún modo hay que devolverla. Pero, cuando es créditos, sí. Cuando Claro. es crédito, no porque las ayudas, aquellas empresas que hayan recibido ayuda, quiero decir que, digamos, algunos solicitaron, no todos recibieron, los trámites fueron, digamos, de alguna forma complejos, para mí ineficientes, hay mucha gente que no cobró, pero, a ver, no estamos proponiendo ninguna locura, Juan, por las dudas. No hubo intencionalidad ni política ni ideológica. No, bueno, está bien. Yo lo entendí así, perdón si lo entendí mal. Bien, pero viene bien la pregunta. No, lo otro que quería preguntar, si me das la oportunidad, Nelson, por supuesto. También dijiste, bueno, yo tengo muchas pruebas, yo soy presidente de la Cámara de Comercio Sueco-Argentina, y tengo muchas pruebas algunas pruebas de cómo están actuando los sindicatos. En algunos casos están colaborando con las empresas para que la empresa pueda, digamos, subsistir, vamos a decir un término que por ahí no es el caso de las empresas socias, pero para que pueda seguir operando y sin sacar gente y sin hacer, y manteniendo sus recursos. Y en otros casos se están poniendo piedras. Absolutamente. Sí, entonces, ¿cómo lo ves, Pedro, eso? Yo lo estoy viendo dependiendo del sindicato y dependiendo a veces las filiales de los sindicatos. Sí. Si ahora en esta situación están poniendo piedras, te imaginás cómo van a venir después de eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Juan. Si bien creo que hay escenarios distintos, yo no estoy en relación tan directa con los temas gremiales. Yo en general siempre trabajo focalizando en el personal clave de la compañía, en el personal fuera de convenio, ejecutivos, mucho en ventas y esas cosas, pero sí, obviamente tengo mucha información respecto a las actitudes de los gremios en este momento. Lo que uno ve en los gremios más humildes, mucha cuestión ideológica que va a costar mucho que cambien su manera de pensar. En cambio, en las empresas, los gremios que están en relación con empresas más grandes, más importantes, que tienen obviamente son sindicalistas con otra formación, están mucho más adecuándose a la realidad y hasta ayudando, como vos mencionaste, a tratar de no poner trabas para que la cosa... Tienen clarísimo que si la actividad no se mejora, todos vamos a tener problemas. Pero no ocurre lo mismo en actividades en donde los gremios son más ideologizados. Ahí no está ocurriendo. Los que tienen problemas fenomenales en este momento, por ejemplo, son los clubs, por la actitud de los gremios, ¿no? Pero bueno, es una actividad no necesariamente de las principales, pero los gremios allí tienen una actitud en general ideológica muy fuerte. Y eso puede ser un inconveniente. Pero yo personalmente lo que visualizo con relación al tema de los gremios es que se abre una oportunidad muy interesante para aprovechar y discutir relaciones del trabajo diferentes a las que tenemos hasta ahora. Bárbaro, gracias. Ahí tenemos a Luis Orichetti que quería hacer una pregunta y leo uno de los comentarios del chat. De hecho, hay dos comentarios. Hay uno de Fernando donde dice: veo muy difícil la baja de salarios cuando la inflación en bienes, digamos, obviamente ha subido. Hay otros que aporte diciendo que posiblemente los sueldos bajen porque los precios van a aumentar más que los salarios. Esos son comentarios que hay en el chat. Y si después querés hacer algún comentario, Pedro, te dejo. Y Luis Sorichetti quería hacer una pregunta, y vi que levantó la mano, y después ven si alguien más quiere, creo que Ángel o algún otro, le damos la palabra. Luis.
¿Estás, Luis, ahí? No, ahí Ahí estás. está, ahí llegué. No, quería preguntar por algo que es muy inmediato y al que a nosotros nos preocupa bastante como pyme, y pregunto a Pedro, qué escenario ves con el tema de los aguinaldos, que faltan prácticamente 40 días, el dinero no alcanza ni siquiera para los sueldos. ¿Qué puede llegar a pasar con los aguinaldos? ¿Se pueden diferir? ¿Se pueden llegar a pagar en cuotas? ¿Se pueden llegar a no pagar? Sí, te entiendo, Luis. Gracias, Luis. Adelante, Pedro. Cuando empecé mi presentación, yo dije que probablemente a más de uno de los que me escuche piensen que le estoy hablando de cuestiones que están muy distantes a la preocupación actual de cada uno. Como por ejemplo, ¿qué hago para pagar el aguinaldo? Es así, y en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo van a pagar el aguinaldo que se viene ahora en menos de 40 días? Pero también es cierto que lo que yo planteo en esta presentación es que es una problemática que requiere ponerse a pensar un poco en el más allá. ¿Cómo reformulamos la manera de remunerar a la gente para poder continuar seguramente con la estructura de gente necesaria y adecuada para continuar con el trabajo, pero con un presupuesto para remuneraciones mucho más chico, porque así va a ser la realidad. Y este es el gran desafío. ¿Cómo se hace para resolver esa cuestión? ¿Empresas grandes, medianas o chicas? Pero te entiendo, Luis, de que tu problema es cómo pagás el aguinaldo. Y ahí va a haber algo de parte del gobierno para resolverlo, me imagino. Sí, muy interesante. La verdad que muchos estamos con situaciones de coyuntura acuciantes, tratando de resolver pago de sueldos. El aguinaldo, en nuestro caso, yo no digo lo veo casi de mediano plazo, pero más o menos. Ahora, para mí me impactó el comentario de Pedro y parece mentira, pero digamos, el tema de las remuneraciones gerenciales, donde en muchos casos el variable es el 30%, y que eso en muchos casos va a desaparecer, y que de alguna forma la gran mayoría va a ganar menos, me pareció un concepto muy fuerte. Pero bueno, sigamos a ver si hay más comentarios. Ángel, ¿vos querías decir algo? No, la presentación está muy buena y refleja bien lo que nos está pasando en las empresas, en las pymes, por ahí un poquito más grandes. Somos pymes, pero somos por ahí un poquito más grandes. Pero hoy tenemos una realidad clarita que los sueldos de los fuera de convenio, los de dentro de convenio, hay toda una estructura para verlo. ¿Viste? Está entre el que se arreglan, y tienen su estructura, tiene hasta las suspensiones estipuladas, pero con los convenios es muy distinta la realidad. Cualquier cosa que querés hacer en los fuera de convenio no está igual de estipulada que para los dentro de convenio. Algunas empresas han hecho rebajas directamente sin casi firmar nada. Yo conozco empresas que han bajado 20% los salarios o han suspendido gente en los fuera de convenio. Claro. Que es una medida que se aplica a los dentro de convenio, no a los fuera de convenio. Y nosotros acá en nuestra empresa debatimos muchísimo el tema. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver la realidad de cada uno, que si vos estás hace 5 o 6 meses que no le aumentás a la gente, prácticamente hiciste el ajuste. Porque en 5 o 6 meses la inflación fue del 25%. Es como haber hecho el ajuste. Entonces, bueno, por ahí tenés esas discusiones con los accionistas por ese tema, o con la misma gente. Uno por ahí a veces está en el medio. Al accionista le tenés que explicar que hiciste el ajuste, pero a la persona ya sabe que hiciste el ajuste, porque no le aumentaste. Claro. O sea, a nosotros nos cuesta mucho visualizar esto. Lo que hoy me llevo del enfoque de Pedro, que está bueno, es algo mirando un poquito más adelante, es cómo van a quedar los sueldos esto más adelante, porque la pandemia en algún momento va a terminar y van a quedar como cadáveres en el medio. Sí, tal cual. Tal cual. Como proteger gente clave, pero me lleva una frase que la acabas de decir vos. ¿Cómo reformulamos la forma de remunerar a la gente con un presupuesto más bajo? Claro, sí, tal cual. Por eso, bueno, este es un disparador que estamos planteando, Ángel, porque, bueno, un poco lo que estamos planteando con Pedro es empezar a medir y hacer algunas encuestas de remuneración que va a requerir un relevamiento de lo que está pasando en las distintas industrias, pero que después va a tener un caso a caso.
Así que por eso, para nosotros, más allá de los datos de encuestas y ese tipo de cosas, hace falta una customización y por eso el know-how de Pedro, que viene trabajando hace muchos años con esto. Pedro fue el que puso en marcha Mercer en Argentina, nos pareció una persona con un background realmente muy, muy fuerte en este tema, y con él estamos tratando de construir un acuerdo que integre el tema de los datos, la tecnología y el know-how que hace falta, porque solamente con tecnología no se va a poder maniobrar con un nivel de agua muy bajo. Así que bueno, esa es un poco la idea. ¿Algún comentario más de alguno de los participantes? Sí, Nelson, yo tengo para Pedro. Pedro, Sí. Recordando viejas épocas, si bien no es comparable, pero en algún momento se llegó a hacer pagos como a cuenta, a futuro. ¿Vos lo estás evaluando esto? Es decir, con los niveles ejecutivos, ¿no? Es decir, hoy no tengo la plata, no tengo esto, pero tipo un modelo como stock option, ¿sí? De pagar a cuenta. Es que yo lo que estoy planteando es que hay que desarrollar todo lo que legalmente, el stock option en la Argentina no está legislado, con lo cual es una figura no viable. En toda Latinoamérica no está legislado, pero independientemente de eso, y hay que entrar a pensar en figuras de ese tipo, como que juguemos a futuro. Pero bueno, la realidad, y no tengan duda de esto, que todos vamos a ganar menos, por lo menos por un periodo de tiempo, con signo de interrogación la duración, sin duda. Lamentablemente, porque además, si en el fondo lo pensamos un poquito más a eso, el ganar menos significa que consumo menos, y consumo menos, vos vas a vender menos, y así sucesivamente. Es una cadena no virtuosa, pero me parece que algo de eso nos va a ocurrir, y hay que ponerse a pensar seriamente, y no tenés más de 30, 40 días para tenerlo encarado. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahí hablaban de, no sé exactamente esto, quizás vos, Pedro, lo conozcas, la alternativa del artículo 223 con suspensiones y pago de sueldos no remunerativos. No sé si querés hacer algún Bueno, como dije al final, cada caso va a ser una alternativa diferente. Yo no creo que haya ninguna solución única válida para todos, de ninguna manera. Cada uno va a tener que recurrir a alternativas, pero lo que sí es cierto, que tiene que tener los numeritos bien claros para decir, yo antes al rubro remuneraciones le dedicaba X cantidad de miles de pesos al año o al mes o lo que fuese, ahora voy a tener mucho menos. ¿Cómo los distribuyo y de qué manera? Hasta que la actividad empiece a crecer. Claro, perfecto. Es muy interesante, y perdóname que te interrumpa un segundo. Yo trabajo mucho en Paraguay, y en Uruguay en menor medida. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Paraguay están ansiosos para que se levante la cuarentena, porque el nivel de inversiones que está previsto en Paraguay es espectacular. Con lo cual, esta charla que yo doy en Paraguay, de ninguna manera tiene el mismo escenario que tiene en la Argentina. ¿Por qué? Porque ellos están ansiosos, porque saben que hay una cola de inversiones esperando para que se resuelva este tema de la salud, para empezar a, de vuelta, generar rápidamente un gran crecimiento, como viene ocurriendo hace 10 años en Paraguay. Claro. Es distinto el escenario. Ahí a ellos no tienen no están teniendo este escenario tan crítico como nosotros. Claro. Interesante el comentario. Ahí hay una persona, Pisone, que creo que levantaba la mano. Correcto, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, dale, adelante. Hoy me preguntaban cómo me llamaba, José Alfredo, y me preguntaron al principio, tenía el micrófono apagado. Ah, ok. José, adelante. Yo soy titular de Cantera Piatti, que es una empresa, una pyme minera. Producimos piedra para la construcción y somos por ahí la empresa más vieja y más antigua y de mayor capacidad de producción. Pero a su vez soy presidente de la Federación Argentina de la Piedra y negocio los convenios laborales del convenio 36/89, que es el que regula todo prácticamente la minería, gran parte de la minería no metalífera en el país. Anteayer acabamos de firmar con el secretario general de AOMA, con Héctor Laplace, un nuevo acuerdo por el mes de mayo
con el 83% para el que trabaja y el 65% del sueldo para los que no trabajan no remunerativos. Lo presentamos al Ministerio de Trabajo, sabemos que vamos a tener problemas, pero entre AOMA, que es la Asociación Obrera, y nosotros sabemos que hoy lo único que importa es salvar las empresas. Sí, si de acá a 6 meses o un año la FIP nos viene a cortar el cogote, o habremos salvado la empresa o estaremos quebrados. Pero yo creo que el esfuerzo por salvar las empresas vale cualquier riesgo que uno corra. Y estamos corriendo un riesgo al hacer no remunerativo todo esto porque sabemos que vamos en contra de la ley, llamémosle. Seguro, pero yo solo te agrego simplemente para redondear, que me parece muy bueno lo que contás, es que la clave es salvar las empresas y salvar la gente. No, fundamental, por eso lo hacemos. O sea, primero, por supuesto que es la gente, pero... Pero no lo digo en términos de, no sé, lo digo en términos de que si no tenemos gente que además pueda consumir, no nos va a convenir a nadie. Pero que esto tiene que ser mutuo, o sea, las empresas necesitan la gente necesita de las empresas. Sí, Tenemos que salvar las dos cosas. Totalmente. Totalmente. José, muy bueno el testimonio, muchas gracias por el testimonio. ¿Hay alguno más que tenga algún testimonio para hacer? ¿Algún comentario? Si no, estamos, no sé si es on time, y bueno, agradecerle la presencia y la participación. Me parece que es un tema sensible. No es como cubrimos los cheques que vienen rechazados, pero es parte de la problemática que tienen muchas empresas para bueno, sobrevivir y retener a los talentos y ser competitivas. Y bueno, lamentablemente, como decía Pedro, no estamos en la misma situación de Paraguay con una avalancha y no tenemos un talonario de número para inversores que están esperando que se vaya el coronavirus y que vengan a invertir a la Argentina, con lo cual es más difícil. Yo lo que digo es que de alguna forma nos las hemos rebuscado y bueno, tendremos que encontrar la forma de organizarnos para salir adelante, porque la verdad que si no nos vamos a perjudicar mucho. No sé si todos, pero muchos. Y bueno, nada, agradecerles nuevamente, les mando un abrazo, después les haremos llegar la información y estamos a disposición para ver temas puntuales si los hay, y continuaremos haciéndoles llegar un poco las inquietudes que tenemos sobre este tema de las remuneraciones en adelante, y bueno, esperando que puedan sumarse como en esta vez y participar. Así que bueno, un lujo estar con ustedes, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Ok, muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Excelente Gracias, la presentación. Nelson. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro. Gracias, Sofía. Muy buena presentación, Pedro, te felicito. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nelson, por la invitación. No, por favor, a ustedes. La verdad que un lujo que hayan estado. Chao, Pedro, saludos. Chao, Guillermo, desde Córdoba. Chao. Un abrazo, Guillermo. Igualmente, chao. Muy bien, voy saliendo. Muy bien, gracias, Pedro. Nos vemos. Nos hablamos, chao. Gracias.